Estimados amigos, nuevamente en Plataforma Democrática, su programa que nos permite desde un punto de vista plural analizar los aspectos más importantes del acontecer nacional. Nosotros queremos aquí saludar especialmente a Juan Cheput y a Víctor Andrés García Belaunde, y el saludo de mi parte, Ángel Delgado, señalando que evidentemente estamos ya apenas a 2 semanas, un poco menos incluso, del día en el cual se va a dirimir el destino del país en una segunda vuelta electoral, tal como estuvo establecido. Lo que ha sucedido esta semana, concretamente el fin de la anterior, ha sido un debate entre ambos partidos políticos denominado debate técnico, el cual debe complementarse con otro que se llevará a cabo el domingo que viene entre los candidatos presidenciales. La pregunta que yo quiero hacerle a Víctor Andrés es si el curso, el desarrollo de estos debates y la expectativa del próximo podrían ser o no decisivos en la definición de las preferencias electorales. Hay que tener en cuenta que las encuestas, con mayores números o no, con algunas diferencias significativas, pero todas coinciden en que hasta la fecha el que recoge el mayor número de votos a favor es sin duda Pedro Castillo. La pregunta es si esto podría ser modificado por el resultado de los debates electorales. ¿Tienen estos algún grado de significancia? Y si así fuera, ¿cuál es su impacto y de qué modo se modificaría el escenario electoral? Empezamos contigo, Víctor Andrés. Bueno, yo creo que los debates sí algo pueden producir, algún cambio pueden lograr. Claro, el primer debate acá ha sido el de Chota, que creo que fue muy importante por ser el primero y además de acuerdo a las circunstancias que han habido. El debate, entre comillas, de Santa Mónica me pareció ridículo. Y además es un debate entre dos Fujimoris, entre Keiko y Kenji, ¿no? Me pareció que no tuvo mucho sentido. El debate técnico del domingo pasado creo que es importante para los técnicos, ¿no? La gente que algo sabe de economía o de salud o de ambiente, etcétera, o de seguridad, le puede haber interesado el debate, claro que sí, y puede haber sacado sus conclusiones. Claro, es una capa pequeña de la sociedad que se ha interesado en el debate y lo ha escuchado y ha visto, pues, por ejemplo, en economía, cómo Carranza es un hombre brillante que conoce muy bien todo, y el hombre Pari es un improvisado. No sé qué universidad le ha dado el título de economía. Habría que averiguarlo. De repente ha sido un título por correspondencia, una universidad, pues, ficticia, ¿no? O tipo Telesub, pura fachada. Porque realmente lo que ha tenido Pari, a quien conocemos en el Congreso, y que hizo una labor destacada en la comisión que presidió, sin embargo en economía está en la mera calle, sabe tanto de economía como yo de energía atómica. O sea, realmente es una pena, y hoy día sus declaraciones de Pari, además en el comercio, confirman que está en la calle, desorientado, y dice, sí, pues hay que cambiar, cometimos errores, no nos preparamos, faltó tiempo, en fin, bueno, pues, es decir, a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Realmente ha sido espantoso. Y el tema de la economía es fundamental, porque el tema que sucede hoy en el mundo, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en otros países, en el Perú, es un tema de la pandemia, sí, pero es un tema básicamente económico. O sea, no ha habido solución a la pandemia y ha habido una influencia de la pandemia en la economía del país. Cuando vemos en Colombia que hay el 31% de la población ha perdido trabajo, en Colombia, que es un país más formal que el Perú. Entonces, cuando los estudiantes de Colombia, igual que en el Perú, no tienen trabajo ni estudios, bueno, pues es una bomba de tiempo eso, es una bomba de tiempo. Es lo que ha pasado en el Perú con esta generación equivocada del bicentenario que salió pues a defender a Vizcarra y estaba defendiendo la corrupción, no se habían dado cuenta de eso. Entonces yo creo que, y en Chile está pasando una cosa parecida. Chile es una sociedad modelo de América Latina que después de 30 o 40 años se da cuenta pues que el modelo no ha funcionado. Y todo empezó subiendo
el pasaje del metro, nada más. Y en Colombia, al tratar de hacer una reforma tributaria, o sea, cosas pequeñas que en otros momentos pasarían a ser percibidos, aquí han sido la chispa que ha explotado, ¿no? Que ha hecho que se explote el tanque de combustible que había detrás. Entonces yo creo que eso me parece muy mal. Ahora bien, creo que el debate del próximo domingo, yo creo que como están tan ajustados los candidatos, están tan empatados que pueden ganar por 50 o 100 mil votos cualquiera de ellos, pues evidentemente un debate siempre es importante. No será lo trascendental que ha sido en otras oportunidades y el primero que fue en Chota, pero estoy seguro que el debate del domingo puede jalar 30 o 50 mil o 100 mil votos de un lado al otro, sin ningún problema. Bueno, y con eso puedes ganar. O sea, yo creo que sí, que a pesar de que no habrá mucho entusiasmo, a pesar de que no va a mover masas el debate, sí le puede dar una gota o dos gotas al vaso que lo va a rebalsar. Eso es lo que yo creo. Muy bien. Sí, pues creo que en un contexto donde las cosas están todavía por definirse y donde parece que casi más personas coincidimos en que vamos a tener una llegada de fotografía, cualquier cosa, y el debate, por cierto, que va a concitar atención sin duda alguna, puede tener un efecto definitivo en esos márgenes tan estrechos y precarios, incluso para las candidaturas. Yo quería conversar contigo, Juan, sobre lo siguiente. Es verdad que el equipo que presenta Keiko Fujimori, con 3 exministros con obvia performance importante, reconocida por todos, le da una ventaja. Pero yo quería analizar el otro aspecto. El discurso de la gente de Perú Libre evidentemente no se centra ni gana principalmente por el lado de las propuestas, porque yo creo que para la Perú Libre y sus acólitos lo fundamental es no tanto reformar una u otra medida, no tanto una modificación, porque ellos consideran que eso es más de lo mismo y que ahí no está el problema. El problema para la visión fundamentalista que encarna Castillo es que todos estos problemas que nosotros registramos responden en última instancia a un deterioro y corrupción del sistema político, del régimen económico, del tipo de sociedad que tenemos. Por eso que la propuesta de ellos parte por cambiar esa regla de juego, por destruir un régimen que ellos consideran obsoleto, corrupto, y que explica el fracaso del país de hace mucho tiempo atrás y la pobreza y la insatisfacción de millones de peruanos. Esa es la explicación, diferente a la nuestra, donde nosotros creemos que dentro de un sistema democrático es posible avanzar si es que se hacen reformas y se toman medidas correctas. No, la lógica fundamentalista es una lógica estructural de cambios de los sistemas en su conjunto porque son esencialmente negativos. Bien, en esa lógica te pregunto si los dichos por parte de los representantes de Perú Posible y el propio discurso de Castillo no sintonizan con un electorado que está efectivamente desafecto, que ha sido golpeado en los últimos años y que por lo tanto no tiene pues ninguna expectativa ni en el modelo ni en el sistema. Son palabras que le resultan ajenas a su experiencia negada para el bienestar, y a partir de eso entonces aquel que le promete invertir la tortilla, cambiar las reglas, destruir lo malo e inventar un nuevo orden, por más peligro que trajera para las libertades y para la democracia, no es este discurso en el cual es el que se posesiona, más allá de las propuestas u otros. Creo que lo que quiero decir es que estamos, creo yo, en una suerte de curso paralelo de los horizontes políticos, ¿no? Mientras que Keiko Fujimori hace su propuesta dentro de un marco en el cual las fronteras constitucionales
y el régimen democrático están por delante, en la propuesta de Castillo eso está en cuestión. ¿Qué te parece a ti, Juan? Bueno, un saludo, Ángel, también para Vitocho. A mí me parece que en el caso específico del debate técnico del pasado domingo, lo que le ha preocupado a Perú Libre es transmitir una idea de identidad con el pueblo. En ese sentido, quienes han sido los voceros, con excepción de la señora Celeste, no recuerdo su apellido, Celeste Rosas creo que es. Rosas. Sí, son personas que intimaban con el pueblo, cosa que le faltó a Fuerza Popular, ¿no? Cuando hemos visto a personas muy técnicas, pero también muy limeñas, cosa que se tiene que tomar en cuenta si el mensaje es nacional. Por otro lado, creo que ha servido para reafirmar la votación que cada uno de ellos tiene. En el caso del equipo de Keiko, indiscutiblemente el nivel técnico era superior, pero ese mensaje está orientado pues a sectores AB que ya están conquistados y que quieren ver en lo técnico el elemento central para el triunfo de Keiko, cuando para mí sigue siendo el político y no el técnico. Yo creo que han debido poner a Luis Galarreta, ¿no? Alguien mucho más político que hubiera permitido destrozar los argumentos de Pari o de Ceballos, que fueron eminentemente políticos. No les interesaba tanto la cifra, no les interesaba tanto el PBI, no les interesaba tanto un discurso que puede haber sido grato para la CONFIEP o la Universidad del Pacífico, pero no para el elector que quieres conquistar, ese que no entiende de PBIs ni de tasa de cambio, pero sí de hambre y comida, y necesidad de trabajar, y sobre todo de estar identificado con sus gobernantes. Lo descafeinado del debate técnico tiene que ver con la ausencia de política, que yo creo que ya es una degradación nacional, y voy a insistir en eso por siempre hasta que haya un cambio. No hay nada más importante que la política. En el debate del 2016 participaron los 4 vicepresidentes, Vladimiro Guaro y José Klimper, por el lado de Fuerza Popular, y el lagarto Martín Vizcarra, con Mercedes Arauz, por el lado de Peruanos por el Cambio. Entonces, desde días antes, había una expectativa para un afectuoso saludo para Lucila y la esposa de Vitocho, que acaba de aparecer en la cámara. ¿Cómo estás, Lucila? Hola, hola. La nota simpatiquísima del programa. Entonces, estamos viendo pues que no ha habido ese componente político que es tan importante en esta etapa. Como muy bien decía Víctor Andrés, la performance de Lucho Carranza fue magistral, pero ¿qué tanto puede ayudar a conquistar a ese electorado del DE, que es el que verdaderamente nos debe llevar a tomar una decisión sabiendo que la diferencia de votación va a estar entre 30.000 y 40.000 votos, nada más? Yo coincido también en eso con Víctor Andrés. Entonces, el debate de este domingo se convierte en fundamental. El de Keiko con el profesor Castillo, con Pedro Castillo. Y ahí el elemento político y el giro al populismo que tiene que dar la campaña de Keiko Fujimori tiene que tener un giro al populismo de todas maneras, no hay otra forma de ganar las elecciones, y del cuestionamiento a Pedro Castillo. Pedro Castillo tiene un montón de debilidades. Una de ellas, por ejemplo, del día de hoy, es su total ausencia de condena al terrorismo. Y yo creo que por ahí puede venir el problema que tenga este día domingo. Gracias. Sí, pues yo coincido plenamente contigo, Juan, en el sentido de que el componente político, a veces se dice, pero su contenido es justamente los grandes proyectos que impulsan a las multitudes y a los actores en concreto a desarrollar una determinada acción. O sea, son los ideales, son las prácticas, son los imaginarios, y eso, si está ausente y se quiere reducir simplemente a un conjunto de medidas técnicas, sobre todo cuando la confrontación no es entre dos candidatos que están dentro del sistema. Ahí se puede confrontar quién tiene mejores propuestas, pero cuando uno es manifiestamente contrario al régimen, al sistema político, ahí viene la cuestión. Eso es lo que yo creo que, digamos, no han valorado
de modo profundo la gente de Fuerza Popular, la gente que apoya la candidatura a Keiko Fujimori, ¿no? La naturaleza política del mensaje que hay que convencer a la población de que finalmente lo que está aquí en juego es el régimen democrático y la ventaja del mismo en relación a la propuesta aventurera y fundamentalista de Castillo y sus secuaces. Bien, el día domingo y el lunes especialmente, el país entero se ha despertado con una noticia que ha conmovido las fibras, que es el asesinato de 14, 16, están ahí estableciendo el número de víctimas por parte de Sendero Luminoso a seguir los partes del Comando Conjunto y de incluso periodistas y algún juez de paz que ha estado por la zona. Sendero Luminoso habría sido el responsable de este atentado contra la vida de un número significativo de peruanos además muy pobres, un sector social degradado, que Sendero Luminoso, una suerte de limpieza social, habría liquidado físicamente. Bueno, la pregunta es para Víctor Andrés, ¿en qué medida este hecho va a impactar en la campaña política? Por supuesto, el gobierno salió a decir que hay que manejarlo por cuerda separada y la gente de Pedro Castillo más aún señala que esto es una pantomima que ha hecho Keiko Fujimori, casi habrían provocado un psicosocial. Al margen de estas consideraciones, ¿cuál es el impacto que este hecho de sangre va a traer o no? Este es un hecho que puede modificar una correlación de fuerzas que hasta el momento, en torno a las preferencias mayoritarias o no, se ha mantenido relativamente estable. Este podría ser quizás el punto de quiebre que algunos están buscando. Víctor Andrés. Bueno, a ver, yo creo que sí en ciertos sectores, ¿no? Sectores de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, todo esto lo que hace va a ser plegarse más en torno a Keiko, ¿no? Finalmente el fujimorismo, con todos sus problemas, durante su gestión, aunque Fujimori estaba pescando en la selva, pero durante su gestión cayó Ismael y se derrumbó este castillo de naipes que había, ¿no? Este gigante inmenso con pies de barros, ¿no? Entonces, eso sí, hay un sector que lo va a reconocer. Pero los que no han vivido esa época, no. Los que no han vivido en esa época, la verdad que no se van a dar cuenta del tema. Y el N está tan lejos y tan inaccesible que ni siquiera lo conocen. Entonces va a ser también difícil que por ahí puedan influenciar. Ahora bien, esto es una cosa reiterada. El senderismo empezó el 17 de mayo del año 80, un día antes de las elecciones en Chuschi. Y a pesar que se había preparado mucho tiempo antes, Barrantes contaba, por ejemplo, Ángel, que tú que lo has conocido tanto, Barrantes contaba que el año 77 él estuvo preso con Abimael a raíz del paro nacional. Y contaba que estuvo preso 2, 3, 4, 5 días con él, detenido, a raíz del paro, y cómo él ya venía preparando y que esos 3 o 4 días que estuvieron juntos en la cárcel, Abimael se dedicaba a adoctrinar, a lavarle el cerebro a algunos chicos jóvenes que estaban ahí también en la misma celda que ellos, de una manera persistente y apasionada, ¿no? Entonces, ya en esa época Abimael tenía planes y estaba trabajando en eso. Pero claro, recién empezaron, aprovecharon que entró la democracia, la débil democracia entre comillas, y a partir de ahí empezaron a hacerse explosivas sus ideas, ¿no? Ahora, el año 85, en el caso de mi padre, que fue presidente de la Unión Nacional de Elecciones, quisieron atentar antes de las elecciones contra él, pero él tuvo la precaución o la antena de radar que le dijo que era mejor mudarse. Y se mudó, dejó su casa, se fue a casa de mi hermana y a partir de ahí salía todos los días al jurado. Y esos 10 o 15 días que estuvo fuera desconcertó al piquete de senderistas que lo estaban siguiendo para atentar contra su vida. Y cuando él regresa 8 días después de las elecciones, él regresa ya a la casa pensando que había pasado el peligro, ahí le caen y ahí lo atentan contra su vida saliendo de su casa a las 8 de la mañana. Habían intentado hacerlo
15 días antes, y claro, y como no pasaba, ellos no sabían qué cosa estaba pasando, pues estaba viviendo en otro barrio. Entonces, Sendero es característico que antes de las elecciones siempre se pronuncia. Ahora, este pronunciamiento ha sido salvaje, una masacre terrible, y las consecuencias son funestas. Ahora, ¿quién se perjudica más con esto? Yo creo que primero todo el país. En segundo lugar, sí resulta extraño que suceda 10 días antes, pero claro, viendo a Sendero Luminoso, estudiando bien lo que siempre han hecho, no es tan extraño. Lo que sí llama la atención la reacción del gobierno, tan dubitativa, ¿no? Tan poco firme, tan poco definida. Hay algunas cosas que llaman la atención, pero yo creo que al final esto perjudica a la izquierda, porque Sendero está más pegado a la izquierda que a la derecha, es evidente, y puede mejorar la imagen de Keiko, pero también hay gente que puede pensar de la izquierda que esto es una cosa provocada por la propia derecha, o provocada inclusive o auspiciada, o promovida, o asusada desde las filas del keikismo, ¿no? Entonces, eso habrá que verlo. Ahora bien, finalmente, para terminar, yo creo que acá Cedrón está actuando de una doble forma. Cedrón, las declaraciones que está haciendo, tan absurdas, tan tontas, tan poco políticas, me hace pensar que Cerrón no está muy convencido con Castillo. Yo creo que cree que Castillo se va a librar de él al día siguiente del triunfo, y que esto le puede significar a Castillo un gobierno que, teniendo éxito o no teniendo ese éxito, lo descalifica a él en varios casos, por diferentes formas. A él lo descalifica para hacer lo que él quiere, ser candidato a la presidencia en el 2026, porque el 2021 no pudo. Entonces yo creo que a Cerrón no le conviene, o no quiere, o no hace ningún esfuerzo, o mete la pata adrede con esas declaraciones que ha hecho, etcétera, el coronavirus, el tema de la derecha, del beneficio Keiko, del atentado, etcétera. Yo creo que esas son tan burdas las declaraciones en Twitter de este señor, que no puedo pensar que sea porque es bruto o torpe, sino porque tiene la intención de socavar sutilmente la campaña de Castillo para él quedarse solo después como líder. Si Castillo fracasa, él puede triunfar después, pero si Castillo gana, inclusive haciendo mal gobierno o buen gobierno, en ambas casas, él ya no tiene ninguna opción para el 2026. Así que yo creo que ahí hay un juego interno y macabro del propio Cerrón para este tipo de cosas. Sí, es algo que efectivamente da que pensar y podría hacerlo. O sea, no hay que descartar una hipótesis de esa naturaleza. Sin duda alguna, Sendero Luminoso se inauguró el mensaje de terror con el atentado en Chuzi, que simbólicamente era un atentado contra la democracia, era al volar las urnas y el centro de votación en dicho poblado estaba expresando su rechazo al régimen democrático. Sendero, mira tú qué significativo, no atentó contra los militares bajo la época del gobierno militar, quizá porque sabía la correlación, no sé, pero no lo hizo, es un hecho, y sí lo hizo contra la democracia en sí. Ahora, Juan, el tema está que este atentado es un atentado no contra una institución del poder, no es contra, digamos, los efectivos de la Fuerza Armada, que en la lógica de ellos son sus enemigos aborrecibles, sino es contra la gente más pobre, más vulnerable. Este local parece que era una suerte de lupanar, de lugar de embriaguez, de prostitución, etcétera, etcétera. Y entonces la forma como Sendero Luminoso es como una suerte de ángel exterminador que liquida a esta gente a la cual consideran poco valiosa para no respetar su vida. ¿Qué mensaje es este? Sendero Luminoso actúa por cuenta propia. Esto es la dinámica de su naturaleza ideológica, y cómo esto se compatibiliza o no con el hecho de que algunos sectores en el BRAE están vinculados de alguna manera por lo menos a Cerrón y su núcleo dirigente, tal como lo ha manifestado este agente especial denominado comandante Sacha. En fin,
¿Cómo ves tú ahí? ¿Cuál es el curso? ¿Qué te parecen a ti estos últimos acontecimientos en relación al desarrollo del escenario político? Mira, las vidas humanas se respetan independientemente del medio que hayan elegido para ganarse la vida o para vivir en sociedad. En ese sentido, argumentar, como bien has recordado, ese argumento miserable que podría estar justificado la muerte, porque esta gente convivía en un lupanar, en un centro vicioso, pues es inaceptable para cualquier demócrata como nosotros tres, Claro. y para cualquier persona que tenga un respeto por los derechos humanos. Me recuerda a las masacres de homosexuales que hacía el MRTA, que también eran completamente inaceptables. O el nazismo. Entonces, y así es, o el nazismo, en el caso inclusive de las prostitutas o Stalin, ¿no? O sea, hay antecedentes en el mundo vulgares por su connotación que no tienen nada que ver con el respeto a lo que debe ser la vida, ¿no? Ahora, para mí lo sorprendente es la respuesta política del fujimorismo. Eso definitivamente le conviene a Keiko Fujimori, pues hay una asociación directa con los resultados que obtuvo su padre en la lucha contra el terror y la captura de Abimael Guzmán. Es cierto que los jóvenes no están al tanto, pero hay un sector importante de la sociedad y eso abarca a todos los segmentos económicos A, B, C, D, E, que reconoce en el fujimorismo a la agrupación con capacidad para haber derrotado al terrorismo cuando el Perú estaba absolutamente desolado. Y eso no está siendo aprovechado por ninguno de sus voceros. Miren, una oportunidad antes de que ganaran las elecciones, una oportunidad que tuve con Beto Ortiz, si mal no recuerdo, señalaba las altas posibilidades que tenían Guillermo Bermejo y Alfredo Pariona de ingresar al Parlamento. Yo decía, con dos personas, con ese nivel de mística y con ese nivel de compromiso que en su momento tuvieron con Sendero Luminoso, ya va a haber un problema en el próximo Congreso. Así lo señalaba, ¿no? El Congreso, como muy bien lo sabe Víctor Andrés, basta con un político de Polendas para que se mueva todo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya fueron elegidos. Y ambos son congresistas electos. Y a pesar de eso, el fujimorismo al día de hoy no sale a condenar el silencio de Castillo en relación al atentado terrorista y el silencio de los congresistas electos. Esta es una oportunidad de primer nivel para demostrar la forma como reaccionan ambos ante un hecho de terror a 2 semanas de las elecciones. Este es un hecho de terror monstruoso. El Perú ha amanecido conmovido. Hay una serie de amenazas de que los atentados continuarían y que se trasladarían a Lima. Y el fujimorismo no está respondiendo como debe ser. ¿Por qué? Porque un grupo caviar ha salido a decir que no se aprovechen políticamente del hecho. Aprovecharse políticamente es denunciar que el terror ha vuelto. Aprovecharse políticamente es salir al frente de un ministro silente como José Eliche, que no dice ni pío sobre el asunto. O sea, aprovecharse políticamente es denunciar la incapacidad de Sagasti para poder controlar este fenómeno que no es aislado, y hay otras acciones de los Quispe Palomino. Aprovechar políticamente significa que salga el fujimorismo a decir que ellos sí podrían combatirlo directamente, con una adecuada estrategia y con los recursos que se necesiten. Eso no es aprovecharse políticamente, eso es decir una verdad. Y salir al frente de un descuido que se ha manifestado el día de ayer con esta masacre. Y que creo yo tiene que salir al frente. Y eso desnuda una debilidad de fondo, una vez más, el tema político. Que se repliega el fujimorismo ante un embate caviar. Que le dice, cállense, y bueno, me callo, no puedo hablar del tema. Cuando estos señores, Pedro Castillo, en su agrupación tiene a 5 congresistas electos vinculados directo o indirectamente a hechos de terror. Inclusive Guillermo Bermejo ha dicho que lo va a enjuiciar a Fernando Rospigliosi, ¿no? Por algunas afirmaciones que dio en el último debate. Bueno, Guillermo Bermejo, por si acaso, dentro de lo que yo sé, de lo poco que he leído, estaba vinculado a acciones terroristas en el Brain, en su momento. Y Alfredo Pariona a una serie de atentados durante la década del 80 y en el coletazo del fujimorismo entre el 90, del terrorismo entre el 91 y 93. Esas son personas que han tenido actividad ligada a los grupos terroristas y están siendo investigadas por ello. Y están en el Parlamento junto con otros 3. Y no condenan
lo que ha sucedido el día de ayer con la firmeza que se amerita. Entonces, si el fujimorismo no se da cuenta de que tiene que pasar al ataque, en este caso, bueno, va a perder la oportunidad de ganar 3 o 4 puntos. Yo creo que el hecho de condenar al terrorismo firmemente de parte de Keiko Fujimori y de algunos de sus voceros le permitiría repetir la oleada anticomunista que hubo hace 2 semanas y que le permitió trepar aproximadamente 10 puntos. Hoy día podría ser revivir una oleada antiterrorista en un fuerte segmento de la sociedad y le podría con tranquilidad significar 3 o 4 puntos también para la próxima encuesta, pero todo depende de la firmeza de la condena del acto y del aprovechamiento político válido, porque es absolutamente válido aprovecharse políticamente de un hecho como este. No es un pecado en términos políticos, no es incorrección política aprovechar una circunstancia como esta para denunciar la debilidad con que Pedro Castillo trata al fenómeno del terror en un país donde el terrorismo nos ha asolado durante 20 años. Entonces, yo creo que el fujimorismo tiene que salir al frente con todo si quiere aprovechar esta circunstancia. Bien, Juan, muy bien. Yo creo que eso es fundamental, ¿eh? Yo sí estoy de acuerdo que dejar eso de lado por algún prejuicio, por algún reparo caviar de supuesta neutralidad y tomar las cosas a la ligera y no ver su dimensión. Porque mira tú, yo creo que más importante que imputar a los de Perú Libre ignorancia, desconocimiento en los temas de gobierno, que no son estadistas, más importante es la letalidad, el peligro que constituyen para el régimen democrático. Finalmente, el ser ignorante y desconocer no es la primera vez que hemos tenido personajes así que han ocupado posiciones en la política. Y eso no es pecado o no es delito. En cambio, la Comisión de Actos Violentos, teniendo como experiencia los negros años de la hegemonía del terror en el Perú, sí creo que debiera ser un asunto relevante. Y ahí no hay que tener prejuicios, ahí hay que decir la verdad. Mira tú, aquí nadie está aprovechando en el sentido de crear, de armar un psicosocial, de terruquear en el sentido de imputar cosas de otro tiempo al momento actual. Estamos hablando de hechos que han ocurrido. Esto es un hecho objetivo y frente a eso no tiene sentido alguno, como bien has dicho tú, Juan, de que los políticos de verdad se replieguen, se asusten y quieran tratarlo eso en un escenario de laboratorio o por cuerda separada. Creo que es un gran error, porque lo que está en juego justamente es la democracia. Cuando decimos está en juego la república, las libertades, la seguridad de las personas, no es un dicho. Yo soy de los que creo que eso no es un argumento, es reflejar una realidad que la candidatura de Castillo, por diversas razones que ya se han dicho antes, entraña. He ahí el problema. Bien, yo quiero agradecerles a ustedes los comentarios. En efecto, este es un tema muy, pero muy importante. Ratificamos de aquí nuestro punto de vista lo que está en juego, los valores fundamentales de la vida republicana. Eso es lo que está en juego. Y esto no es un decir, esto no es querer, como dicen algunos intelectuales vinculados a la izquierda académica, la utilización, buscar posiciones radicales. No. Esto es simplemente, creo yo, colocarnos con mucho realismo en una escena electoral que está asignada por estas características. Pues, mala suerte. Eso es lo que hemos legado, eso es a lo cual nos han llevado el proceso político anterior. Vizcarra, el propio Sagasti, que gana justamente sobre un acto de violencia, montándose en las tumbas de Inti Brian, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, todo esto creo yo que es válido que se utilice. Bueno, ha sido un programa muy interesante. Les agradezco a ustedes dos su valiosa participación y, como siempre, mi saludo y reconocimiento a todos los amigos que nos siguen por VHTV y Cable Más y las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Muy agradecido y hasta la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, pues